Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que nos acompaña en este muy importante, va a ser convulso, convulsionado, difícil, pero también histórico 2023. Qué bueno que usted está frente a su aparato televisor, frente a su pantalla inteligente, tableta, teléfono, su ordenador, en Libertas Periodismo por un México Nuevo. Ya no hay discusión. Somos una aldea global. Estamos totalmente interconectados. Para algunos analistas, Andrés Manuel López Obrador no hace política internacional porque no viaja, pero otros dicen que es el que más lo ha hecho en los últimos 200 años. Fue por Evo, invitó a Díaz-Canel un 16 de septiembre, tiene a la familia del depuesto presidente peruano y inclusive ya trajo a Justin Trudeau y a Joe Biden. Por cierto, permítame la provocación, llegaron por el AIFA. ¿Qué nos depara el 2023 en materia internacional? Con un grupo de analistas lo vamos a descubrir. Comenzamos. Feliz Año Nuevo. Prohibido cambiarle. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Qué bueno que nos acompaña, gracias por estar con nosotros. Ya son casi 17 años de manera consecutiva a través del 34.2 abierto digital, Mexiquense Televisión, la agencia mexiquense de noticias, este sistema público de medios del Estado de México. Gracias por estar con nosotros. Hoy he invitado a una playa de internacionalistas de talla internacional, permítamelo, el término, para poder diseccionar, desmenuzar, poder comprender qué nos depara este 23, las perspectivas para este año que apenas están haciendo. Saludo con afecto, saludo con mucho respeto a María Pía Taracena, internacionalista y docente de política exterior de México en la Universidad Iberoamericana, en la Ibero. Pía, me da gusto saludarte, bienvenida, buenas tardes, noches, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Gustavo, qué gusto estar contigo y todo el auditorio. ¿Coincides con esta primera reflexión que hago? Claro, a manera de provocación. López Obrador no hace política, pero pues, ¿cómo no? Agarró un avión de la Fuerza Aérea, él no lo usa y manda a rescatar a Evo Morales. Quedará para los libros de historia. En Perú dicen no se meten en sus asuntos, no que no intervención y no que cada quien resuelva sus conflictos. Es decir, un hombre polémico, pero ¿qué podrías decir en cuanto a la política exterior de México para este año que desde mi punto de vista es fundamental, Pía? Bueno, yo creo que la política exterior de México en este año va a presentar muchísimos retos. Ha sido una política exterior bastante errada en un sentido porque finalmente los principales actores parecen no ponerse de acuerdo. El presidente Andrés Manuel López Obrador parece tener una visión de las cosas, pero al momento de funcionar la política exterior, pues vemos en un diferente papel casi siempre al canciller Marcelo Ebrard. Y, por ejemplo, si tomamos el ejemplo, vaya la redundancia, del embajador en Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, pues sí son posturas muy distintas frente al que se supone que es el jefe del Estado, que es el presidente de la República. Yo creo que el papel de México en el mundo es un papel muy importante por diversas razones, pero sí necesitaban tener una mejor guía. Se critica mucho que, y esto desde hace mucho, no nada más con esta administración, en general la política exterior de México parece ser carente de un proyecto nacional, sino que es una política exterior que cada sexenio tiene que resolver, lo que decimos los internacionalistas, apagar el fuego, ¿no? A ver, déjame abrir un paréntesis. Sí. Dices que es cerrada esta política internacional porque parece que están descoordinados. López Claro. Obrador, el encargado de Naciones Unidas, el embajador de Estados Unidos, el mismo canciller. Y que pareciera que no hay una política clara. Algunos dicen, sí la hay, Pía. Es un hombre de izquierda, es un hombre abiertamente cercano a Lula, abiertamente cercano impulsando a la señora Kirchner para que regrese a Argentina,
abiertamente pro Cuba. Es decir, esa no es una manera de definirse internacionalmente hablando, Pía. A ver, de alguna manera sí, pero no sabemos qué tan cercano sea Lula de él. Es muy distinto a que él quiera estar cercano a Lula, a que Lula realmente quiera estar cercano a él, por ejemplo, ¿no? Con la misma Argentina que estabas mencionando tú, él sí ha estado invitando, por ejemplo, el presidente Fernández ha venido a México, pero al mismo tiempo sí va a la Cumbre de las Américas y no le hace caso, entre comillas, a López Obrador, que él no va a la cumbre. A ver, parece ser que sí hay una visión ideológica y un compadrazgo ideológico, pero cuando ya profundizamos en las relaciones, vamos a ver que no tanto es así. ¿Por qué? Porque los países principalmente tienen sus propios intereses y tal vez lo que es importante para Andrés Manuel como mensaje hacia Joe Biden en el tema, por ejemplo, de la Cumbre de las Américas, para Argentina en ese momento no lo sea, ¿no? Entonces es muy difícil generar una cohesión, digamos, regional. Ojo, porque todos los países en América Latina tengan gobiernos de izquierda, quiere decir que tienen los mismos intereses frente al mundo y lo que buscan de sus países para el mundo y frente al mundo, ¿no? Entonces, claro, eso es muy interesante porque no es lo mismo estar en el sur del continente que ser vecino de Estados Unidos, por citar un ejemplo. Exacto, o sea, aquí la geopolítica pesa mucho para México, el peso que tiene Estados Unidos, que es su relación más importante, digan lo que digan, lo estamos viendo ahorita, justo tenemos al presidente Biden en México para una bilateral, que es muy importante, pero también para la cumbre trilateral. Bilateral. Y entonces... Okay. A ver, Pía, nada más permíteme, colocar a México en esa proyección para el 2023, pues yo creo que se antoja complejo en ese sentido, ¿no? Sobre todo porque en este sentido también yo haría la pregunta, ¿cuál es el papel de México frente a los enormes retos que tiene la comunidad internacional? Que eso también es una forma de ver la política exterior de México. Sí, a ver, Pía, te quería interrumpir porque nombrabas el 23. Es la antesala de la elección federal. Y uno de los muy posibles gallos, les llaman corcholatas, otros le llaman delfín, bueno, candidato aspirante a la presidencia, es precisamente el canciller. Más allá de si lo haga bien o mal, de si estén coordinados o no estén coordinados, si nos está yendo bien en la geopolítica, más allá de eso, él está, digamos, inscrito en la carrera. La Constitución establece que tendría que renunciar 6 meses antes de la elección. Todavía carga a los peregrinos de este año, quizás llega hasta el año nuevo. ¿Tú crees que él debería de dejar la Cancillería? ¿Tú crees que sería positivo mejor cambiarlo a otro lugar, que hiciera más política cercana a la gente? ¿O debe de quedarse ahí? ¿Cuál es tu opinión sobre este caso en particular, Marcelo, posible candidato aspirante presidencial? Y bueno, creo que el rumor dice que la va a dejar hacia finales de año o en los próximos meses. A ver si lo que el canciller quiere es eso, pues sí, tiene que preparar bien la campaña, pero a Morena no le parece importar mucho que teniendo una función pública sigan haciendo campaña, ¿no? Creo que ese es uno de los conflictos que tiene justo con el Instituto Nacional Electoral, de cómo están los tiempos en los que un funcionario pueda ya decidirse a su campaña. Ahora, creo que es importante que se concentre, pero también creo que tener esta presencia, por ejemplo, ahora en cómo lo vayamos a ver mediáticamente en esta cumbre de los 3 amigos, le puede dar una proyección positiva. Lo estaba viendo, por ejemplo, hoy en la mañanera, como manejando mucho los temas, sobre todo de la migración y así. Entonces, creo que eso también es una plataforma, el tener este tipo de cumbres o de eventos internacionales que sí lanzan, no tanto, digamos, a nivel interno, pero sí en este vínculo de la política exterior de México y la visión de México en el mundo con su propia campaña, aunque sí, yo creo que sobre todo a Marcelo Ebrard le va a costar mucho en ese sentido, pues hacerse una figura interna, ¿no? La tiene como muy sólida a nivel exterior, es muy conocido en el mundo, Marcelo Ebrard, porque además Andrés Manuel López Obrador le ha delegado todo este tiempo ser realmente el jefe de Estado en funciones, porque el presidente no sale mucho.
y eso le ha dado una ventana que Claudia Sheinbaum no tiene a nivel internacional, y eso tiene un peso. O sea, el conocido a nivel internacional es Marcelo Ebrard, no Claudia Sheinbaum, ¿no? Está clarísimo. Está clarísimo. Ahora, lo que él tiene que hacer es el trabajo interno. El rumor es que pues en estos meses tendrá que dejar la Cancillería. Ha habido como muchos tiempos que le han marcado, entonces no me atrevo a decir cuándo. Pero oye, bueno. Pia, me sobra 1 minuto y medio, 2 minutos. Y quiero hablar de esta tradición de política exterior mexicana de la no intervención. Y el presidente lo repite en las mañaneras, pero fue el primero que tuiteó, primera vuelta de Lula, le va a ganar al loco de Bolsonaro, ¿no? Y los bolsonaristas, ¿te acuerdas? Aquel domingo que irrumpen, estamos con tal, y así Bolivia, y así Perú, y así campañas en Argentina. Está metido en el tuit, pero algunos dicen es un hombre que interviene. Inclusive ya el Congreso del Perú ha dicho, oiga, no se mete en lo que no le importa. ¿Qué opinas? Dice que no interviene, pero pues habla de Ucrania y habla de Rusia y le pide al Papa que vaya y negocie. ¿Qué opinas de esto? Bueno, creo que sigue una línea muy tradicional en México de usar la no intervención a conveniencia, ¿no? Casi siempre todos los jefes de Estado, los presidentes, lo que han tenido es eso. Si revisamos, por ejemplo, la política de otros presidentes, vamos a ver que ha sido a conveniencia el uso de este principio, pero quizá aquí el problema es que Andrés Manuel López Obrador sí enfatizaba mucho que él estaba alineado con el principio de no intervención. Y lo que va a pasar cuando tengamos que escribir el artículo de su política exterior es que lo hizo a conveniencia. La crítica más clara la tenemos ayer, cuando sucede lo que sucede en Brasil con la toma, obviamente, de los poderes por esta turba a la Trump, ¿no? Y luego era a tuitear, ¿no? Lo que no hace el 6 de enero con Estados Unidos, sí lo hace para Brasil. Con la erupción trumpista, claro. Y diciendo que son los conservadores, cuando en Estados Unidos también eran los conservadores, ¿no? Entonces, pues, con unos conservadores y con otros no. El principio de no intervención con el presidente obviamente ha sido usado a conveniencia, pero no es la primera vez que en México pasa eso, ¿no? Entonces, pues ya te mando un beso respetuoso, estamos en comunicación. Gusto saludarte, feliz año. Gusto en saludarte, gracias. Un saludo a la comunidad estudiosa de la Ibero, María Pira Taracena. Gracias. Regreso, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Bueno. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo, estamos con un grupo de especialistas intentando descifrar, es decir, viendo cuáles son las perspectivas en materia internacional para este naciente 23, con Pía Taracena, hablamos de México en concierto de naciones, cómo está integrado, si es que lo están, canciller, jefe de Estado mexicano López Obrador, el representante de México en Naciones Unidas, los embajadores, y nos concentramos en Esteban Moctezuma en Washington. Y claro, hablamos también de cómo ha tomado partido López Obrador en temas como Perú, Argentina, Bolivia, Brasil y muchísimos etcétera. Yo recuerdo en radio muchísimas veces, cuando nos tomaba la llamada Juan Carlos Baker en su calidad de subsecretario de Comercio Exterior, ahora es académico de la universidad, sí, sigue siendo un hombre muy conocedor de estos asuntos. Juan Carlos, me da mucho gusto reencontrarte, maestro. ¿Cómo te va? Buenas tardes, noches. No, hombre, encantado de saludarte, Gustavo, siempre con el gusto de estar aquí en tu espacio. Por supuesto, aunque ahora desde otra perspectiva, pero muy pendiente de estos temas. Yo creo que como nunca en los últimos 3-4 años, pues hemos visto que las condiciones internacionales o lo que pasa en otras partes del mundo tiene una influencia aquí en el país, aunque a veces parece haber una narrativa que quiere sugerir otra cosa, pues yo creo que la realidad es bastante innegable, ¿no? Entonces, claro, McLuhan no se equivocó, mano. La aldea global es real. Oye, Juan Carlos, y creo que el ejemplo más cercano a todos nosotros, y digo a todos, es el tema de la gran inflación mundial, porque explican los especialistas, y queremos que nos los digas, esta invasión rusa a Ucrania, y que el gas, y que el petróleo, y que si es
el granero de Europa. Bueno, nos trae locos a todos y estamos viviendo, les recuerdo, la inflación más alta de los últimos 22 años. A ver, Juan Carlos, explícanos con un lenguaje sencillo, por favor. Bueno, a ver, yo creo que lo hemos visto todos. Cada vez que vamos al súper, cada vez que le ponemos gasolina al coche, los precios pues simplemente van para arriba, ¿no? Y entonces hay dos explicaciones, Gustavo, para esto. Primero, hay a todas las personas de Estados Unidos para que aunque no trabajaran, siguieran teniendo dinero para gastar. En la economía eso tenía una lógica de mantener la economía andando, pero pues lo que ese exceso de liquidez generó pues es que la gente empezó a gastar mucho dinero. Entonces cuando en el sistema financiero hay esa cantidad de liquidez, pues es normal que los precios empiecen a subir. Entonces, una parte de la inflación se explica por la cantidad de dinero tan grande que se le inyectó al sistema en los últimos 3 años, provocado por la pandemia. Y aquí nada más para que dimensionemos, la cantidad de dinero que Estados Unidos le metió a su economía a través de subsidios y paquetes de rescate y todo, es aproximadamente 2 veces el tamaño del PIB de México. O sea, es una cantidad enorme de dinero que anda por ahí todavía rondando, tasas de interés prácticamente en cero. Entonces, bueno, pues esto fomentó un gasto que ahorita estamos pagándolo, ¿no? La segunda parte de la explicación para la inflación tiene que ver con que, primero, la pandemia hizo que la distribución y disponibilidad de productos no fuera la que tenemos acostumbrados. O sea, al cerrar las fábricas, cerrar los puertos, cerrar los canales de distribución y de transporte, pues los productos no llegaban. Creo que todos escuchamos o experimentamos esa situación de que te decían que no había chips. Y no había chips para un coche o para un refrigerador o mil y un cosas. Y lo que hay detrás de eso, pues es que los productos no podían llegar a los mercados. Entonces, eso también implicaba que lo que sí estaba disponible tuviera un precio más grande porque simplemente no había. Todavía vemos ese efecto algo en los mercados. Y para rematar, pues obviamente cuando se desata esta invasión de Rusia a Ucrania, pues vemos que el precio de muchos productos que son originarios de esa región, sobre todo commodities, bueno, petróleo, gas, trigo, alimento en general, pues también se fue por las nubes, porque muchos de los productos estos que consumimos diariamente, pues provenían o de esos países o provenían de países que estaban en el camino de las rutas que tenían que transitar por esa región, ¿no? A ver, dime algo, Juan Carlos. Les recuerdo que estoy platicando con un académico de la Iberoamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior de nuestro país, y hay un temor, y creo que muy fundado, maestro, de que volvamos a regresar a nuestras casas. Ya no digas el uso del cubrebocas, porque en China otra vez la locura del COVID, y que hay algunos que ya tenemos 4 vacunas y que las nuevas variantes vienen. Y a ver, esto, sé que tú eres un especialista en comercio exterior, no eres un científico en materia de salud, pero esto ya no lo aguanta, ¿no? O sea, si bien el mundo no estaba preparado para aquel cierre de fronteras, hablo de México, Estados Unidos, 19 meses, y ya explicaste por qué la inflación, cadenas de suministro, etcétera, etcétera, dinero fácil, permíteme el término, esto ya sería algo verdaderamente demencial. ¿Estoy en lo correcto, Juan Carlos? Sí, sin duda. Mira, yo no sé, como tú dices, yo no tengo nada de conocimiento médico ni científico, ni mucho menos, pero vaya, yo creo, desde el punto de vista estrictamente económico-comercial, yo creo que el cierre de China, lo que se conoció como el COVID-0, resultó profundamente costoso para China, y ahí están las expectativas de crecimiento. Y obviamente a nosotros nos da mucha envidia que un país pueda decir que solo está creciendo al 8% o al 6%,
pero para lo que es China, ese es un crecimiento muy raquítico, ¿no? Entonces yo creo que hay varias cosas que me hacen pensar que el gobierno de China no va a regresar a esa política y por consiguiente el mundo tampoco. Primero, pues los costos económicos que eso implicó. Segundo, que si bien el riesgo todavía es algo que debemos de tomar muy en serio, pues China 2023 no está en la misma posición que estuvo el mundo en enero del 2020. O sea, ya hay vacunas, ya hay mucho conocimiento alrededor de la pandemia, ya sabemos qué funciona, qué no funciona. De comercio global, ante esta aldea de McLuhan, ¿cómo se protege una nación en América de lo que está pasando en el este de Europa, o en Asia, o en Oceanía, o en ahora en un Sudamérica muy convulso? ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Me queda claro que están los bancos centrales, pero ¿qué tiene que hacer un gobierno? Porque tampoco hay teflones, ¿verdad? Y tampoco hay burbujas que te conviertan en isla. Ya dijimos que estamos interconectados. ¿Qué tendríamos que hacer? Mira, yo creo que la experiencia nos dice que se tiene que diversificar. O sea, cuando vino la pandemia y de repente nos dimos cuenta que, pues, que necesitábamos cubrebocas, que necesitábamos material de protección, etcétera, y pues resulta que todo se producía en China o todo se producía en otros países, pues como que eso hizo a muchas personas repensar sobre la necesidad, la obligación, te diría incluso, de que no todo se puede ir a fabricar a otra parte del mundo. O sea, que aunque sea más barato, aunque pueda generar mayores beneficios a las empresas, etcétera, tú necesitas por estrategia, no la llamemos política industrial, no la llamemos seguridad, por pura estrategia de contención, tú necesitas contar con una parte de esos recursos o de esa industria en tu propio país. Que lo está haciendo López Obrador con las refinerías, ¿no? Bueno, alguna de las razones por las cuales está empujándose ese tipo de proyectos, sí, efectivamente tienen que ver con ese nuevo concepto, bueno, no es nuevo concepto, pero esa nueva reinterpretación de la seguridad, ¿no? También lo hace Estados Unidos, también lo está haciendo Europa. Hay países, bueno, México es un país grande, México es un país que tiene recursos y puede tomar estas decisiones, no son baratas, ¿eh? Países más pequeños, estoy pensando, por ejemplo, en Costa Rica o países así como de ese estilo, pues vaya, lo que tienen que hacer o lo que han tratado de practicar, pues es diversificarse, pero no hacia adentro, sino hacia afuera. Meaning, o me refiero a, pues ya no tengas solamente un proveedor, ten 20 proveedores del mismo producto. Entonces, si a lo mejor a uno le va mal o viene otra pandemia o tiene que cerrar por cualquier razón, pues tú tengas proveeduría alternativa de eso mismo que tú estás buscando. Eso te lleva a una agenda de negociaciones comerciales, una agenda de promoción de inversiones y etcétera, ¿no? Muy bien. Pues, doctor Juan Carlos Baker, me da mucho gusto reencontrarte, aunque sea por Zoom, pero ya nos abrazaremos. Gusto en saludarte y lo mejor de la vida. Un saludo hasta la Iberoamericana. Hasta luego. El gusto es todo mío, que sea un gran año para todos y aquí estamos al pendiente. Saludos. Gracias, maestro. Bueno, voy a regresar para seguir intentando diseccionar cómo le irá a México, cómo nos irá a cada uno de nosotros. Y ahora quiero entrar al tema electoral, porque todo el mundo está pensando Estado de México en el 23, Coahuila, 24, Senado, diputados y presidencia de la República, pero también las elecciones en distintas latitudes perjudican o benefician a la economía mexicana y al bolsillo de usted. Regreso, no se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes. Desde los avisos que estamos muy preocupados por el Estado de México y Coahuila en el 23, por la renovación del Congreso en su totalidad y la presidencia de la República en el 24, pero las elecciones en muchas latitudes del planeta nos afectan a los mexicanos, nos afectan como país y, aunque no lo crea, le afecta a usted en sus bolsillos. Por eso he invitado al maestro Alejandro Guerrero. Él es especialista en temas electorales, es un estudioso de la democracia internacional, es asociado de Comexi. ¿Cómo estás, Alejandro? Me da mucho gusto recibirte. Buenas tardes, noches. El gusto es mío, Gustavo. ¿Cómo has estado? Qué gusto saludarte.
Bien, estoy bien y contento de que hayas aceptado mi convocatoria. Oye, Alex, yo te pediría que nos explicaras qué elecciones que se aproximan, más allá de las mexicanas, nos deben, si no de preocupar, nos deben de ocupar, porque las decisiones, ya lo dejamos claro en la primera parte del programa, que se toman en cualquier parte del planeta, pueden afectarnos o pueden beneficiarnos a los mexicanos. ¿Qué opinas? ¿Qué nos dice Alejandro? Pues mira, este va a ser un año 2023 muy activo en la región, en América Latina. Gustavo, vamos a tener elecciones, si no muchas como las que tuvimos en 2022, pero vamos a tener procesos electorales muy importantes. Vamos a tener por lo menos 3 elecciones presidenciales en la región. Vamos a tener referendos constitucionales. ¿En dónde son esas 3 elecciones presidenciales? Vamos a tener elecciones presidenciales en Argentina, vamos a tener elecciones presidenciales en Chile, vamos a tener en Paraguay vamos a tener elecciones presidenciales, pero quiero destacar que en Chile va a tener un proceso electoral importante porque, como recordarás, pues rechazó la Constitución en el pasado mes de septiembre, Gustavo, y bueno, ahora va a haber elecciones para elegir nuevos consejeros de un consejo que va a redactar esta nueva Constitución. Entonces, esto es una importante elección. Perú, pues nos preocupa, como bien sabes, es uno de los países con mayor incertidumbre en la región para el 2023. La sociedad, pues, aún continúa muy desconcertada, muy inquieta, con manifestaciones en las calles. Y bueno, la presidenta Boluarte ha pedido adelantar las elecciones, que en principio iban a ser para 2026, van a ser ahora en este año de 2023, con todo este tema de Pedro Castillo, que fue... Oye, Alejandro, nombraste Uruguay o Paraguay, ¿no? Son de los pocos países de nuestra América Latina que sigue gobernando, permíteme el término en geometría política, a la derecha. Es decir, prácticamente todo se ha pintado de izquierda, y estos pequeños países sudamericanos todavía conservan gobiernos desde la geometría política conservadores. Es importante mirar qué pasa ahí, ¿no? Así es. Paraguay es un gobierno, está ahora Mario Abdo del Partido Colorado, desde 2018 está gobernando. Y bueno, pues va a ser un país que tiene elecciones, se va a elegir al presidente, al vicepresidente de la República, 45 escaños al Senado y 80 a la Cámara de Diputados este próximo 30 de abril. Es importante decir que este país que mencionamos, Gustavo, Paraguay, son las 8ª elecciones desde el golpe de Estado aquel que puso fin al gobierno de Alfredo Stroessner en 1989. Entonces, es un país que ha continuado esa ruta de la democracia y de las urnas, de que los ciudadanos han decidido acudir a las urnas. Ecuador es otro país que está gobernado por la derecha, y será un país que también tendrá elecciones seccionales, prefectos provinciales, alcaldes, concejales, así como un referendo muy interesante con 8 preguntas que van desde asuntos de interés nacional como para reducir asambleístas, proceso de extradición, zonas ecológicas protegidas, etcétera. Oye, Alejandro, el sentir de muchos gobernados es, me voy a vengar en las elecciones, tú que me cobras muchos impuestos, tú que no me das seguridad, tú que echaste a perder mi negocio, ¿no? Hay un voto de castigo. Y esto parece que ha pasado en los últimos años en toda Latinoamérica. ¿Crees que pueda pasar en el Ecuador? ¿Crees que pueda pasar en el Paraguay? Y va ligada la pregunta a una presión de izquierda de todo, digamos, desde el Río Bravo, ¿no? que es limítrofe con Estados Unidos, hasta la Patagonia, hasta Tierra de Fuego. Claro. ¿Qué tanto puede influir, o no tiene nada que ver, te lo pregunto, para Ecuador y el Paraguay, esto que he explicado? Pues mira, yo creo que las elecciones siguen siendo el medio que ha decidido el ciudadano para expresar para ratificar un gobierno o para rechazarlo. Y eso es una muy buena noticia, Gustavo, que a pesar de pues estos signos
cual me quiero concentrar, querido Alejandro Guerrero, que es el proceso del 24 y que todo se va a definir porque allá las primarias y bueno, a diferencia de nuestra ley electoral que cada día disminuye el proceso, ¿no? Lo limita. En Estados Unidos, me refiero a la Unión Americana, entre partidos hacen unas primarias enormes y la candidatura es enorme. Bueno, y ahí sí, nadie lo puede negar. Lo que pasa en Estados Unidos, pues nos afecta o nos beneficia. Las decisiones que se tomen allá pueden ser muy graves o muy interesantes para nosotros. ¿Qué opinas de este proceso? Algunos, Alejandro, para provocarte, analistas dicen, es que si no meten al bote a Trump, va a ganar otra vez las elecciones. Otros dicen, no, quien lo va a meter al bote es el señor, no sé si pronuncie bien, DeSantis en la Florida. DeSantis. Y la realidad es que no hay una figura del otro lado, ¿no? Del lado gobernante, que son los demócratas. ¿Qué opinas de esta elección que, si bien no va a ser este año, es muy cercana a todos nosotros, querido Alejandro? Bueno, antes, como bien dices, sí debe preocuparnos Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial, es nuestro vecino. Ahora, pues con la visita del presidente Biden, pues se han dicho muchas cosas, pero yo lo que creo es que Estados Unidos tiene una institucionalidad muy arraigada, sus procesos democráticos son muy sólidos, y yo lo que creo es que, bueno, pues paso a paso se irá definiendo quién será el candidato del Partido Demócrata, y bueno, también no sabemos, las encuestas a veces nos engañan y a veces creemos que puede ganar Trump o que puede ganar algún otro candidato muy popular, y luego pues en unos cuantos días o semanas se viene abajo, ¿no? El Partido Republicano pues tiene, como tú bien sabes, Gustavo, muchas raíces en muchos estados, es apoyado por un establishment, por grandes corporaciones, y bueno, aún no se define quién será su candidato. También debemos recordar que el Partido Republicano está formado por muchas, sectores, tribus, aquí se les conoce en México, que es la extrema derecha, la extrema derecha que es representada por Trump, la derecha, pues digamos más mediana, y luego otro sector que no es tan radical y que también tiene algunos otros representantes. Entonces, bueno, yo creo que DeSantis es un buen candidato, podría dar la sorpresa. De entrada es más joven, ¿no? Además es muy joven, tiene fuertes apoyos al interior del Partido Republicano. He leído que ya Trump ya no despierta tantas simpatías al interior, tiene este sector que te insisto, la extrema derecha del partido, pero pues todo puede pasar como en política, ¿no? Y tampoco hay que darlo por muerto, porque claro. Y ves a Joe Biden religiéndose. Yo recuerdo en las primeras entrevistas que concedió, estábamos en medio de la pandemia, toma posesión, recordemos, con cubrebocas, etcétera, y de inauguration, dicen allá, y él decía en los primeros días, a ver, yo por mi edad quiero concentrarme a acabar con la pandemia y no quiero reelegirme, pero ahora con las encuestas va para arriba, pareciera que las cosas van mejor en Estados Unidos, y algunos dicen, no, reelígete, inténtalo, búscala, y otros decían, no, va a ser la señora Harris, y la señora Harris ya nadie la vio, ya no aparece nunca en la televisión, en la radio, en los periódicos, ni para bien ni para mal, ¿no? Sí, no despertó la simpatía que se pensó, ¿no? Pero pues yo creo que sí, el presidente Biden tiene una edad avanzada, pero ha demostrado ser un buen líder, y ahora yo creo que lo que hay que esperar es ver si hay esos acuerdos entre el presidente, entre la Casa Blanca y el Capitolio, el Congreso, porque pues se vislumbra una legislatura también complicada. Los mismos republicanos están divididos. No sé si viste que pues tuvieron mucho problema en esos acuerdos para elegir a su líder en la Cámara de Representantes, hasta llegaron ahí un conato de golpes y de violencia. Sustituyó a Nancy Pelosi, ¿no? Así es. Y bueno, pues Nancy Pelosi sabía cohesionar y era una gran operadora política, pero ahorita los noto un poco pues desorientados y un poco ahora sí que en la tablita floja, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede en estos próximos meses, cuál va a ser
factor de negociación entre la Casa Blanca y el Capitolio, la capacidad de negociación de Biden, pues para sacar adelante sus políticas y sus propuestas. Y de ahí va a depender. Pues Alejandro, yo agradezco muchísimo que hayas aceptado esta convocatoria, acudas a nuestro llamado y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo a los amigos de Comexi. Gracias, Gustavo, un abrazo fuerte. Gracias. Es Alejandro Guerrero. Regreso, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Bueno, nos saludan desde Tultitlán, desde Almoloya de Alquiciras, desde Toluca, desde Huixquilucan, Naucalpan, Tlanepantla, Lerma, bueno, mucha gente también de la Ciudad de México, Guerrero, Campeche, saludos hasta Campeche, estamos hasta el sureste gracias a la maravilla del Internet. Y bueno, algunos comentarios sobre lo que aquí se ha dicho, pero hay uno que me llamó la atención, así como se hacen promesas de año nuevo, que voy a adelgazar, que voy a aprender inglés, que voy a ahorrar, que voy a dejar de fumar, que le voy a bajar a estos excesos y voy a hacer cosas sanas. Bueno, así también estamos intentando con un lenguaje muy sencillo descifrar lo que puede pasar en materia internacional. Pero aquí hay muchos factores. Quizá dejar de comer eso que engorda, pan, tortilla, pues es una decisión y es voluntad de nosotros, ¿no? Todo el mundo hemos estado con hambre y nos gusta lo que hace daño, ¿no? Esto de las ensaladas y la lata de atún quizás no es para muchos, pero es un tema de una sola persona. Doctor Aribel Contreras, cuando hablamos de temas internacionales, es multifactorial, ¿no? Los ingenieros, los químicos dirán, bueno, es que para que se dé este compuesto, pues intervienen muchísimas fórmulas. Lo mismo pasa en materia internacional. Son muchísimos elementos para llegar a un buen puerto o que nos vaya a todos de la fregada. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, lo de Rusia y Ucrania? ¿Cómo te va, doctora? Gusto en saludarte. Al contrario, Gustavo, qué gusto saludarte y muchas gracias por la gentil invitación para hablar pues de este tema que es tan importante justo ahorita al inicio de año. Oye, yo recuerdo en 19 que ya participabas en este espacio, pues a mí nadie me dijo en Perspectivas 2019 va a haber una pandemia por una cosa que se llaman COVID, ¿no? Y nadie me dijo tampoco que iba a haber una guerra en Ucrania y nadie tampoco nos hablaba de, ¿te acuerdas? Cadena de suministro. Bueno, es que ya ahora se antoja muy complejo todo lo que está sucediendo entre elecciones, fenómenos naturales, y bueno, ahora un Sudamérica desatado con golpes en contra de los gobiernos establecidos, más allá de que sean de izquierda, de derecha, sean buenos o malos, esto no lo podemos permitir. ¿Qué riesgos ves en este 23 apenas naciente, querida Aribel? Fíjate, Gustavo, que estamos viendo, como tú bien dices, pues ya inclusive hay nuevo vocabulario, ¿no? Así como se puso de moda la palabra confinamiento, pues son de esas palabras que se van repitiendo a lo largo de todo el año, y ojalá que la palabra que más se repita durante el año 2023 sea el año de la recuperación y de la resiliencia. Sí. De acuerdo a la unidad de inteligencia económica que depende de este medio británico The Economist, le apuesta a 4 grandes áreas en cuestión de riesgos globales. Los encapsula en riesgos militares, que tiene que ver con las ciberguerras, el riesgo de Taiwán, además de Ucrania, riesgos políticos por estas grandes diferencias que hay, además de estos movimientos que ya en tus segmentos anteriores tus otros invitados explicaban muy puntual, económicos, puesto que las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, pues es que el mundo no va a crecer a más del 3.3% en promedio, y el cuarto pilar tiene que ver con el medio ambiente, que es todo lo relacionado al cambio climático. Sin embargo, Gustavo, a mí me gusta mucho los riesgos que se enfoca una consultora que está en Nueva York, que se llama Eurasia Group, donde apenas hace un par de semanas lanza un reporte y dice, a ver, donde tenemos que poner el ojo son Ucrania, que sigue estando, es un país que va a estar humillado y acorralado Vladimir Putin. El segundo riesgo que ven ellos y que coincido es a Xi Jinping en un tercer mandato
pero que posiblemente haya un regreso a esta política de cero COVID, que ya en tu segundo segmento ahí lo abordaban sobre el impacto comercial. El tercer riesgo tiene que ver con la inteligencia artificial utilizada para crear nuevas armas digitales. Fíjate qué interesante, ¿eh? El cuarto riesgo es la inflación, que ya lo abordaron. El quinto es el país Irán, donde se fragmenta, se acorrala, pero no se desarticula el gobierno teocrático. Otro riesgo es la energía, que tiene que ver con esta crisis energética y donde yo ahí complemento diciendo va a haber una nueva arquitectura, sin duda, en cuestión de energéticos. El séptimo es el desarrollo global, es decir, a nivel mundial tenemos ahora hay menos calidad de vida, hay menos poder adquisitivo. Luego viene a un Estados Unidos polarizado, desfragmentado y además disfuncional. El penúltimo es que ellos dicen que ojo con la generación Z, es decir, esta generación que nació a mediados del 90 hasta el año 2000, que ya nació con el internet en la mano junto con un biberón prácticamente, dice esta generación va a crear y a mover la estructura organizacional de las empresas. Claro, va a gobernar, va a tomar las decisiones. Exactamente, y ya va a mover todo lo que tiene que ver con el sector empresarial. Y el último riesgo que ellos le están apostando, que me llamó mucho la atención, es que comentan que el agua se convierte en un arma hídrica. Es decir, países que tengan escasez están en desventaja contra aquellos países que tienen el agua como un factor abundante, un recurso natural, van a estar en ventaja. Entonces, si a esto le agregamos mi perspectiva, que es el hartazgo social, pues entonces veremos que en términos económicos, políticos y sociales, vaya situación la que estaremos viendo. Caramba, oye, te has aventado un listado aquí de problemas, no es que ya estén, sino que pueden llegar, que son verdaderamente trágicos, ¿no? Fatales. Y esto del agua, por ejemplo, yo lo veía desde la preparatoria, ya hace muchos años, es un tema de geopolítica, ¿no? Si tienes salida al mar, si no tienes salida al mar, si tienes agua, el cambio climático, bueno, los fríos cada vez más intensos, lo que se está viviendo ahora en Estados Unidos es de locura. Y después, la contraparte, en Europa dicen que fue el verano más caliente de la historia del viejo continente. A ver, doctora, hablaste de la polarización estadounidense. Pero yo, país que visito, me hablan sus ciudadanos de la polarización. Voy a poner 3 ejemplos muy cercanos a nosotros. En España, si bien hay derechas desde la ultra hasta la tolerante, digamos, también hay izquierdas desde los, de veras, socialistas, hasta los que se sienten intelectuales y viven en chalets multimillonarios. Pero hay una polarización terrible. No se diga México, no tengo que hablar mucho de México, ¿no? Odias o amas a López Obrador. Estás y lo defiendes y aplaudes como foca, o lo detestas y lo ves en la tele y te sale urticaria el líder de la 4T. Pero veamos qué pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cómo ganó un partido con un senador la mayoría? Antes yo recuerdo había 3, 4, 5, 10 de diferencia, o la Cámara de Representantes sería el símil de la de diputados. Es decir, hay una gran polarización, melón o sandía. Cito un ejemplo más para no cansar al auditorio. Brasil, 2 vueltas electorales, pero si te das cuenta la diferencia entre Lula y Bolsonaro es 1 punto porcentual. Estamos hablando de 300 millones de seres humanos, ¿eh? Claro, no todos pueden votar, no todo el mundo decide, pero 1 punto porcentual. Y pareciera que así se está decidiendo todo en nuestra América, todo en Europa, todo en Oceanía, todo en Asia, y prendes la tele y otra vez golpeándose en Japón, golpeándose en China. O sea, esta polarización es muy peligrosa. ¿Tú qué opinas? Siempre ha habido pasiones, pero este mundo, permíteme el término, partido ideológicamente por la mitad, complica las cosas. ¿Leo bien las cosas, doctora?
Coincido totalmente contigo, Gustavo, y yo creo que esto se ha exacerbado a partir de la pandemia, donde ya cada quien va acumulando temas pues emocionales, temas mentales, temas individuales, que si eso le sumamos cómo la economía se ha agravado, y si además le sumamos que los gobernantes no ayudan mucho a resolver las problemáticas globales, pues eso lo que nos está llevando a entender es que no importa si son los chinos que salen a las calles en contra de Xi Jinping, si es Irán en contra de estas medidas radicales de gobiernos totalmente autoritarios, o vemos a un Brasil totalmente dividido entre bolsonaristas o lulistas. Es decir, en cualquier coordenada del mundo estamos viendo que la gente ya no tiene miedo a sus gobernantes, no tiene miedo a la represión, pero que además está dispuesta a irse al límite para expresar lo que verbalmente estamos siendo incapaces. Eso para mí es un verdadero foco rojo, donde inclusive en las redes sociales la gente no se conoce, pero se tiran a matar. Terrible, Gustavo. Sí, creo yo que este año 2023 va a ser el año del caos de manifestaciones a nivel social, y donde lo económico y lo político simplemente son justificadores. Y has dicho dos cosas fundamentales, ¿no? O sea, en Twitter, porque yo sé que tú le vas al PAN, o yo sé que tú tienes un amigo del PRI, o yo sé que eres militante de Morena, y me atrevo, como no hay ningún límite desde mi sofá, te digo de todo, pero ya en un nivel de locura, ¿no? Deja la ofensa, ¿no? Es meterte con todo. Y también ya no hay límites. Me meto al Capitolio, me meto al Consejo Supremo en Brasilia. Me preocupa porque estamos viviendo todos los seres humanos las peores inflaciones de los últimos 30 años. 40 años. Y en México, que yo me quejo del restaurante, del gas, de la gasolina, de todo, estamos por abajo de la media. Hay países que traen 100% de inflación, inclusive aquí cerca en Sudamérica. A ver cómo nos va en materia económica. Te mando un beso, querida doctora, y gracias por la coordinación de este programa. Creo que le estamos cumpliendo con mucha calidad editorial a nuestro auditorio, y te mando un beso respetuoso. Igualmente un fuerte abrazo, y bueno, a pesar de todo lo que hoy vimos en tu programa, pues mis mejores deseos para todo tu auditorio, para que a pesar de la adversidad sigamos adelante y con la mejor actitud para hacer frente a todos estos riesgos globales, Gustavo. Hasta pronto. Gracias, querida doctora. Por favor, corra la voz. Este programa se repite el próximo lunes en punto de las 11 de la noche. Yo soy Gustavo Rentería y me invito, como siempre, a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós. Buenas tardes, noches.